y las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en él, si escoges su amor. Y es hora de adorarte. Ven y abre tu corazón a él. Ven. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El 14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El 15. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y lo hará saber. Oramos. Padre bueno, infinito en gracia, en misericordia, en amor, en benevolencia, es en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesús, que nos acercamos a ti, Padre, suplicándote, pidiéndote, Señor, y rogándote que seas tú, Padre, impartiendo la palabra. Así lo suplicamos, Padre, porque solo tú tocas los corazones, solo tú tocas nuestras vidas, Señor, nos guías, nos diriges, y es tu Espíritu Santo, Señor, que habla a nuestro espíritu. En el nombre de Jesús, Padre, así lo suplicamos, sabiendo, Padre, que es tu palabra de poder, Señor, la que nos rectifica, nos corrige, nos dará, Señor, en aquel día, Padre, la salvación, la vida eterna, por todo lo que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz. Y en aquel día, Padre, del rapto, seremos arrebatados de este mundo, Padre, y nos encontraremos contigo en el aire. Así confiamos, Señor. Te suplicamos, Padre, seas tú teniendo el control y hablando a nuestros corazones. Que tu santa presencia, Espíritu Santo, sea en medio de nosotros, hablándonos, Señor, a nuestro corazón. En el nombre de Jesús lo suplicamos todo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Amados, para hacer un contexto de las palabras que les he leído, el Señor unas horas antes de su crucifixión, animaba a los discípulos con estas palabras: el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes, y podemos verlo en unos versos atrás, en el versículo 7 de Juan 16, y Él daba consuelo. Podemos ponernos un momento en el lugar de los discípulos, saber que ellos dejaron todo, ¿no? El Señor les decía: ven, sígueme, y dejaron su trabajo, sus cosas por seguir al Señor. Y ahora Él les dice: ya me voy. No era fácil para los discípulos, pero Él les daba consuelo, que era necesario ir al Padre, porque el Espíritu de Dios habría de ser enviado. Lo leemos, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, les dice el Señor Jesucristo, aquí el Señor Jesucristo le llama el Espíritu de verdad. Y a través de la Biblia, amados, el Padre y el Hijo le da diferentes nombres al Espíritu Santo. Si vamos a Romanos 8:9, vemos dos nombres en ese solo versículo. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, aleluya, sino según el Espíritu. Así quiere el Señor que vivamos. Si es que el Espíritu de Dios, aquí Él le da otro nombre, el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios, morará en vosotros, mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, otro nombre, amado, no es de Él. Aquí el Señor Jesucristo le dice el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. En la Escritura, amados, encontramos tantos nombres magníficos para el Espíritu Santo,
En Hebreos 9 encontramos el Espíritu eterno, Salmo 51, el Espíritu bondadoso, Salmo 143, el buen Espíritu. En Job 33 es llamado el aliento del Todopoderoso. En Isaías 11, el Espíritu del Dios viviente. La Biblia llama al Espíritu Santo, amados, de tantas maneras. Todos sabemos, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y Él se sujeta al Padre y al Hijo, y el Padre es el que le indica al Espíritu Santo todo lo que había de escribir en la palabra de Dios, y la Biblia le llama el Espíritu del Padre. Gloria a Dios. El Espíritu de Cristo, el Espíritu del Hijo, el Espíritu de vida, el Espíritu de gracia, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de consejo, el Espíritu de poder, el Espíritu de entendimiento, el Espíritu de conocimiento, el Espíritu de temor del Señor, el Espíritu de verdad, como leíamos, el Espíritu de santidad, el Espíritu de gloria, el Espíritu que nos da la consolación. Lucas 1 lo llama el poder del Altísimo. Y tantas escrituras, amados, que se refieren al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, amados, es tan santo, 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 inmaculado, puro. Cuando Pedro siente la santidad del Espíritu Santo, le dice al Señor: no soy digno. Porque Él es santo, santo, santo. Como lo es el Padre, como lo es el Hijo. Él es tan santo como el Padre y tan santo como el Hijo. Él es Dios, es una persona, como una persona es el Padre, como una persona es el Hijo, y los tres son un solo Dios verdadero. Es tan lleno de gracia como lleno de gracia es el Padre, es tan amoroso como el Padre y como el Hijo, amados, y Él se sujeta siempre al Padre y al Hijo. Como leíamos, Él os guiará a toda la verdad. Es uno de los ministerios del Espíritu Santo, la guianza hacia la verdad que es Cristo, hacia la verdad que es la palabra de Dios. En 1 Corintios 2:10 nos dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Esta es la guianza del Espíritu, hermano, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. El hombre natural, amados, no percibe la belleza de Cristo Jesús y lo que Cristo hizo en la cruz hasta que el Espíritu Santo le da convicción. Y no las puede entender el hombre natural, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué estoy diciendo, amados? Sin el Espíritu Santo miramos a Cristo como uno más. Con el Espíritu de Dios miramos a Cristo como el Dios vivo, que está vivo y a la diestra de Dios. Nosotros tenemos ese gran privilegio que ya el Espíritu Santo está en nosotros, y cuando hablamos de Cristo todos damos gloria. La gente que está allá afuera, amado, no tiene el Espíritu Santo y no pueden ver la gloria de Dios, no pueden ver la gloria de Cristo. Dice, no pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie,
porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo, amados, la palabra de Dios, Cristo dándosela al Espíritu Santo, el Espíritu Santo inspirando a los santos escritores las Escrituras, y tenemos la mente de Cristo, tenemos la verdad, tenemos la palabra. Gloria sea a Dios. La Biblia es la verdad, amados. El Señor Jesucristo oraba y decía: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dios es verdad, Jesucristo es verdad, el Espíritu Santo es verdad, y lo que escribió en su palabra es la verdad absoluta para todo ser humano. Entonces, amados, cada palabra, cada tilde, cada jota de esta palabra de Dios es Cristo hablándola a nosotros por medio de su Santo Espíritu. Ese es uno de los ministerios, amados, del Espíritu Santo. Él ha venido a iluminarnos, y nosotros sabemos que esta palabra es inspirada por Dios, que es inequívoca, que es inerrante, que es la palabra absoluta, y Él nos la da, amados, y nos hace entender su palabra. Él inspiró, Él es el mejor maestro de la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Y nos habla de que Cristo es toda la verdad. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y entonces el Espíritu Santo nos apunta a Cristo y nos lleva a la verdad, a la palabra de Dios, a Cristo. Mas el hombre, amados, natural, no entiende, no tiene el Espíritu Santo. ¿Cómo va a entender? Y mira al Señor hasta con menosprecio. Vamos a Isaías 53:3, nos dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, hablando del Señor Jesús, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. No tienen el Espíritu Santo, mas nosotros ahora tenemos el Espíritu de Dios, sí le estimamos y sí valoramos la obra de Cristo. ¿Por qué? No crea que es porque usted es inteligente o porque usted sabe, no, amado, es porque usted tiene el Espíritu Santo. Nosotros somos templo y morada del Espíritu de Dios. Nos ilumina para amar a Cristo. Estos son ministerios que el Padre y el Hijo le han dado al Espíritu. Él es el que nos ilumina para amarlo. Si usted ama a Cristo, amados, es gracias al Espíritu Santo. Si usted está aquí hoy, fue movido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí y nos está revelando la palabra. Él es el que hizo la regeneración en nuestras vidas. Él fue el que nos trajo, a través de la obra de Cristo y a través del sacrificio en aquella cruz, la justificación. Él nos ilumina la palabra de Dios. Él nos limpia nuestras vestiduras, amado hermano, por la revelación de la sangre de Cristo. Nos bautiza, nos santifica, nos bautiza en el cuerpo de Cristo, nos adopta como hijos de Dios, mora en nosotros, nos capacita con dones espirituales, nos guía, nos libera de toda maldad, nos da el poder de ser testigos de Cristo, para que podamos nosotros mostrar a Cristo al incrédulo. Él produce en nosotros sus frutos: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, el dominio propio, el don de arrepentirnos. Él nos llena de su gozo y de su paz. Esteban, el día que es apedreado, él ora por todos aquellos que lo apedrean, porque estaba lleno del Espíritu Santo, dice la palabra. El Espíritu Santo es nuestro consolador, es nuestro ayudador, es nuestro intercesor, es quien nos guía a la justicia de Dios, a su justicia y a su verdad. Nos da la convicción del pecado, nos da el nuevo nacimiento. Nacemos, dijo el Señor, del Espíritu y de la palabra que escribió el Espíritu Santo por medio de los apóstoles inspirados por Él.
Él nos sella como hijos de Dios. Él nos da dones, amados, para que le sirvamos. Y nos hace producir los frutos del Espíritu para que podamos dar los frutos dentro de la obra de Dios. El Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo, amados, durante la creación. Dice la palabra que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y el Espíritu Santo actúa en la nueva creación. Cuando llegamos a ser nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas vienen a ser nuevas en Cristo Jesús. Porque el Espíritu de Dios ahora viene a morar en cada uno de nosotros. Amados, somos nacidos del Espíritu, dijo el Señor. Él nos transforma y nos quiere llevar siempre hacia la semejanza de Cristo. Por eso los apóstoles escribieron y digan, sigamos sus pisadas, sigamos las pisadas de Cristo. Él nos ayuda, Él nos purifica, muchas veces nos confronta porque nos redarguye, nos equipa, nos ilumina. Cuando María concibe, dice la palabra, del Espíritu Santo, enviado por el Padre y el Hijo. Él guía en todo su ministerio a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, siendo humano, buscaba mucho la presencia del Espíritu Santo. En 40 días de ayuno, en oración, y se llenaba para ser controlado totalmente por el Espíritu Santo. Él, amados hermanos, forma la iglesia. Cuando es enviado el día de Pentecostés, la iglesia nace por medio del poder del Espíritu Santo. Como les dijo el Señor, yo se los enviaré. Y Él inspira la Biblia, como lo hemos dicho, y Él nos va a resucitar un día. El día, si nosotros llegamos a morir, amados, tenemos palabra, promesa que Dios nos ha de resucitar. Nuestros seres queridos que ya descansan, ellos han de resucitar, y a nosotros que estamos vivos nos va a transformar este cuerpo corruptible en un cuerpo incorruptible, y nos encontraremos con el Señor por el poder del Espíritu Santo, palabra que enviará nuestro Señor Jesucristo. Él es el Verbo de Dios. Amén. Nuestro Señor Jesús. En 2 de Pedro 1:21 nos dice, porque nunca la profecía, este texto, amados, nos enseña cómo fue la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, los escritores sagrados no escribieron por su propia voluntad lo que se les ocurría, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ellos fueron inspirados por el Espíritu de Dios. La promesa, amados, de ser inspirados para escribir el Nuevo Testamento, el Señor se la da a los apóstoles. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo y los guían a escribir el Nuevo Testamento que ahora tenemos. Y, amados, y ahí el canon fue cerrado. Ahora el Apocalipsis dice que ya no podemos agregarle ni quitarle nada a la palabra de Dios. Digo esto porque hay algunas personas que utilizan estos textos para decir que reciben revelación, para engañarnos. Ya la palabra, amados, ha sido dada, ya nadie le puede quitar ni poner. Sí, Él nos inspira ahora, pero a leerla, a obedecerla, a amarla, a buscarla, a ir a la palabra de Dios, a buscar más y más, para, amados, ser mejor controlado por el Espíritu de Dios. Sin conocimiento, amados, el pueblo perece. Necesitamos el conocimiento que Cristo nos está hablando a través de la palabra, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Mire, amados, el Espíritu Santo es Dios. Él goza de todos los atributos del Padre y del Hijo, pero Él no habla de su propia cuenta. Él habla lo que oye de Cristo y lo que oye del Padre, y os hará saber, y nos lo transmite a nosotros, lo que le da el Padre, lo que le da el Hijo, las cosas que habrán de venir. Y queda escrito todo lo que ha de venir. Encontramos el libro de Revelaciones, pero miramos en este texto que hemos leído, amados, la sumisión del Espíritu Santo.
Él se sujeta, Él se somete, siendo Dios, siendo la tercera persona de la Trinidad, se sujeta al Padre y al Hijo. Leamos en Juan 7:16 para que miremos cómo Jesús también es sujeto y sumiso al Padre. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo de mi propia cuenta. Nuestro Señor Jesucristo no hablaba de su propia cuenta. Mire qué cuidado debemos de tener los que hablamos la palabra de Dios en medio de la congregación y a otros hermanos. Dice el 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Leemos en Juan 12:49, amados. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dice el Señor Jesucristo. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. El Señor Jesucristo, siendo Dios, no vino a hablar de su cuenta, sino vino a hablar lo que el Padre le daba. El 50, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Vemos en Juan 14:10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y ahora, amados, el Espíritu Santo viene al mundo y no viene a hablar de su propia cuenta, sino que Él continúa la enseñanza que Cristo empezó, y es una continuación de lo que Cristo ha hecho y lo que Cristo le ha dado. Lo que Jesús comenzó a enseñar cuando Él caminó por esta tierra, ahora lo continúa el Espíritu Santo, sumiso al Hijo y sumiso al Padre. Juan 16:14 dice, vamos a leer esa parte que dice, Él me glorificará. El Espíritu Santo, amados, tiene como tarea glorificar ¿a quién? A Jesucristo. Gloria a Dios. Cuando una obra, amados, es verdadera, el Espíritu Santo siempre va a apuntar a Cristo, nunca va a apuntar a Él. Nunca se va a dar gloria, alabanza a Él siempre le va a dar gloria a Cristo. Esa obra va a ser llena de palabra de Jesucristo para glorificar al Señor Jesucristo. En una obra, amado, verdadera, Cristo es exaltado. La palabra de Cristo es predicada. Cristo es adorado. Cristo es glorificado. Porque Cristo tiene un valor infinito. Aquí podríamos nosotros descubrir si una congregación, amados, está en la verdad. Si se está predicando a Cristo, si se está alabando a Cristo, si se le está dando gloria a Cristo, si se está exaltando a Cristo. Ahí vamos a reconocer el Espíritu de Dios está ahí. Porque Él siempre va a apuntar a Jesucristo. La otra parte dice, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo, amados hermanos, viene a glorificar a Cristo tomando lo que Cristo hizo, tomando lo que Cristo enseñó, tomando las palabras de Cristo, y inspiró a los apóstoles a dejar escrito todo lo que glorifica a Cristo. El Nuevo Testamento le da gloria, honra, alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro Señor Jesucristo. Y esta promesa, amado hermano, es similar y la vemos en Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esta es una prueba que el Espíritu Santo inspiró a los apóstoles a dejar el Nuevo Testamento. Y Él les recordó todas las palabras que Él había dicho y ahora las tenemos en la Biblia. Gloria a Dios. Ellos, inspirados, amados, escriben el Nuevo Testamento que ahora tenemos y nosotros nos beneficiamos, gloria a Dios, que quedó la palabra. Podemos ver, amados, que el mejor expositor de Cristo es el Espíritu Santo.
El mejor predicador de Cristo no es aquel que viene aquí elocuentemente a hablar, no, es el que le habla a su corazón, no es el que le habla al oído, sino el que le está hablando a su corazón, porque el mismo Espíritu hablará a nuestro espíritu. Juan 16:15 dice: todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. Él tomó de Jesús para darnos a conocer la verdad. En Efesios 4:13, la voluntad, amados, ahora de Dios para cada uno de nosotros es seguirnos guiando hacia la plenitud de Cristo. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo sin el Espíritu Santo podemos llegar ahí? Imposible. Necesitamos la guianza del Espíritu Santo día a día. Esto solo puede ser por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas, que Él siempre va a apuntar a Cristo y nos va a llevar a Cristo. Mire, amado hermano, hay un paralelo bien interesante de la vida de Cristo en comunión con el Espíritu Santo a cómo deberíamos de ser nosotros los creyentes. Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo. También nosotros, como Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer del agua y del Espíritu. También nosotros somos nacidos por el Espíritu. Jesucristo creció en sabiduría por su comunión con el Espíritu Santo. Nosotros crecemos en sabiduría, amados, en conocimiento, en amor a Dios por el Espíritu Santo. Jesucristo, amados, en el momento de su bautismo, el Espíritu Santo como paloma desciende sobre él y vemos la Trinidad. De igual manera, el Espíritu Santo nos bautiza en el bautismo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo sustenta, amados, durante la tentación. Y también a nosotros nos fortalece en el hombre interior para que podamos resistir la tentación. Él fue, amado, capacitado por el Espíritu Santo. Si ven, cuando va al desierto fue guiado por el Espíritu Santo. Tan necesario, amado, que busquemos la presencia de nuestro Señor. Vamos a orar. Padre bueno, infinito en gracia y en misericordia, nos acercamos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y de igual manera, Padre, como tú guiaste a nuestro Señor Jesucristo, te pedimos la guianza, te pedimos tu presencia, porque sabemos que el Espíritu Santo, Señor, vino a revelarnos a Cristo y nos ilumina, para que amemos más a Cristo, para que entendamos más su obra redentora y su santo evangelio, para que podamos adorar más a Cristo con un amor, Señor, lleno de gracia, de pasión hacia ti, para que nada de este mundo, Señor, por agradable que se vea, nos aparte, Señor, de la devoción a nuestro Cristo. Oh Padre, que nosotros podamos reaccionar, Señor, apropiadamente a tu enseñanza, a tu palabra, la cual el Espíritu Santo nos ha dejado, inspirando, Señor, a los autores sagrados. Que no nos movamos ni a derecha ni a izquierda, Padre, y que Cristo sea el centro de nuestras vidas. Que tengamos un corazón, Señor, que te agrada, lleno del Espíritu Santo, Padre, gozosos en el Espíritu, que seamos siempre agradecidos por tu obra, mi Cristo, que seamos obedientes por más que en esta carne se oponga, que obedezcamos tus preceptos, que nos podamos deleitar en Cristo. Es el mayor tesoro que podemos tener, Señor, lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Así como lo dijiste a aquella samaritana, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren
Amados hermanos, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoremos, amados. Oh Padre, toca, bendice, establécenos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Te adoramos, te exaltamos, te amamos. Este momento, Padre, queremos darle la gloria, la honra, el honor, la alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Ahí nos está moviendo el Espíritu de Dios. Oramos por la iglesia, Señor. Que seamos llenos de tu Espíritu Santo. Que seamos guiados, Señor, hacia nuestro Señor Jesucristo, porque el Espíritu Santo siempre enfoca hacia Cristo. En el nombre de Jesús, Padre. Jesucristo es el único camino, verdad y vida. Nadie puede ir al Padre si no es por nuestro Señor Jesucristo. Amado hermano, es imposible que un hombre llegue al cielo, que un hombre llegue a la gloria de Dios, si no es por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Te adoramos, te exaltamos, glorificamos tu nombre, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Y mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Aleluya. Te acercamos, Señor, y nos postramos delante de ti, Señor, porque tú has sido tan bueno, Señor. Tú has sido tan fiel, Señor. Levantamos un clamor hacia ti, Señor. Levantamos nuestra alabanza delante de ti, Señor, porque solo tú